Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Pase Gol Podcast, el penúltimo de esta saga Sudamérica, señores. Ya estamos cerquita del arranque de las eliminatorias, están ahí a la vuelta de la esquina y por supuesto teníamos que analizar a la escuadra uruguaya, a la garra charrúa. Y para eso tenemos a Klaus Germán Marino. Bienvenido, Klaus, y gracias por aceptar la invitación. Bueno, aquí vamos a analizar a la selección de Uruguay. Bueno, Salvatore, saludos para vos, Humberto, Alejandro, a todo el equipo. La verdad, un gusto, gracias por tenerme en lo que es Pase Gol Podcast, un gusto estar acá. Y bueno, analizando lo que se va a venir, que son las eliminatorias sudamericanas. Más que nada, antes de hacer un hincapié en cualquier selección, quiero dejar rápidamente claro que va a ser una eliminatoria muy particular. Una eliminatoria muy particular porque vamos a tener un calendario muy apretado. Usualmente el periodo de las eliminatorias dura de entre 2 o 3 años, casi lo que dura el break o el tiempo entre un mundial y el otro. Nos encontramos con una pandemia global, nos encontramos con el COVID-19 y muchos de estos partidos fueron atrasados. Cabe destacar que la eliminatoria tenía que haber empezado en marzo. No empezó en marzo por el tema se retrasó para octubre. Yo quiero ver cómo va a afectar lo económico en primer lugar, lo físico, el tema de los jugadores, el tema del calendario apretado, porque no solo tenemos eliminatorias, tenemos lo que va a ser Copa América el año que viene, Eurocopa, vamos a tener Juegos Olímpicos, entonces si viene un campeonato eliminatorio muy pero muy apretado, creo que la primera vez que vamos a tener un campeonato de esta manera, con tantos partidos, que se va a respetar el formato que usualmente solemos tener, pero el tiempo es mucho más achicado. Entonces me parece que va a ser, la verdad, una eliminatoria bastante particular. Particular y difícil. Bueno, difícil siempre Siempre son, difícil. Creo que esta vez va a estar más complicada. También está Humberto Villamizar desde Bogotá, Colombia, Alejandro Flores desde Caracas, Venezuela, y Edgar González desde Maracaibo. Bueno, muchachos, vamos a darle con todo para analizar a Uruguay. Muy bien, Salva, gracias. Bueno, para dar el saque inicial, Klaus, bueno, hablar de la selección de Uruguay, toda una historia, los primeros campeones mundiales, actualmente, gracias a la gran gesta que ha hecho el profe Oscar Washington Tabárez, pues es un fútbol de adaptación en el cual destaca mucho la creatividad de sus estrellas, ¿ok? Y son unos firmes candidatos, no solamente a clasificar a Qatar 2022, sino también hacer un papel incluso mejor que el que hicieron en el último mundial cuando cayeron en cuartos ante la selección de Francia, ¿no? Pero ahora bien, yo quisiera, para comenzar, citar un poco esa rivalidad histórica de Uruguay y Brasil, ¿ok? ¿Tú considerarías que en este momento, en qué puestos se encuentra la selección de Uruguay con respecto a Brasil? ¿Está por encima? ¿Está al mismo nivel? ¿O incluso crees que pudiera estar por debajo del nivel de Brasil? Tomando referencia a la última Copa América, en la cual Brasil quedó como campeón, creo que el nivel de Uruguay fue bueno, pero no lo puedo ratificar dentro de la cancha, quedando afuera en un partido contra Perú realmente impresionante. Cuando Uruguay pateó 17 veces al arco, se le anularon 3 goles por intermedio del VAR a la selección uruguaya, y bueno, Perú por intermedio de los penales pudo llegar a la final contra Brasil, donde cayó. A ver, quiero hacer hincapié en algo. Uruguay tiene un problema muy grande. Tiene buenos recambios. Tiene recambios en la mitad de la cancha. Tenemos a Bentancur, jugador de la Juventus, 23 años. Tenemos a Federico Valverde, titular en el Real Madrid. Lucas Torreira, que no está viendo mucho tiempo en el Arsenal, pero que es un gran jugador. Matías Vecino. Grandes jugadores en la mitad de la cancha con buena edad. La saga central, tenemos a Ronald Araujo. Te estoy hablando de los jugadores jóvenes, ¿no? Que se pueden llegar a asomar los próximos años. José María Jiménez. Laterales como Laxalt, que me imita en el Milan de Italia. El señor, por el otro lado, Matías Viña, ex nacional, actual jugador de Palmeiras. Pero Uruguay tiene un problema muy grande. Cuando no está Suárez y Cavani, Uruguay sufre. Uruguay no convierte y Uruguay le cuesta. Si vos te pones a pensar en la Copa América 2015, ¿quién le faltaba? Luis Suárez. La Copa América de Uruguay fue paupérrima. Convirtió un gol solo y fue por intermedio del Cebolla Cristian Rodríguez, que es un jugador que juega de media cancha. El segundo gol que convirtió fue de cabeza de José María Jiménez contra Paraguay. O sea, Uruguay en 4 partidos convirtió 2 goles, uno por intermedio de un mediocampista y otro por intermedio de defensa. ¿Qué pasó en el Mundial 2018? Uruguay arranca con todo. Gana los 3 primeros partidos, es el único equipo que gana los 3 primeros partidos del grupo. Saldo máximo, buena actuación, 0 tarjetas amarillas, 0 tarjetas rojas, pasa a los octavos de final, le gana a Portugal un gran partido, pero en los cuartos de final se encuentra que no tiene a Cavani, que era el jugador que le estaba empujando. Si vos te pones a pensar en el 2010, en el 2014, en el 2018, o Suárez o Cavani, pero siempre uno sacaba la cara por Uruguay. Cuando no está uno, nos pasó también
el Mundial de Brasil 2014, cuando Suárez es expulsado por la mordida a Chiellini, queda Cavani y Uruguay la pasa mal y pierde contra Colombia. Uruguay tiene dos de los mejores delanteros del mundo, pero se le está acabando el tiempo, porque Suárez y Cavani son jugadores ya pasados los 30 años. Hoy Cavani no tiene actividad. Estamos hablando que aproximadamente hace 3-4 meses que Cavani está jugando un partido oficial de fútbol. Suárez recién se engancha. A ver, es verdad, debutó con el Atlético de Madrid, hizo 2 goles y una asistencia. También hay que ver el contexto. Estamos hablando de un equipo de Granada, un equipo que tuvo una muy buena temporada la temporada pasada, pero que realmente no mostró su mejor versión dentro de la cancha. Entonces, yo creo que Uruguay siempre es candidato mientras esté Luis Suárez y Cavani. Cuando no está Luis Suárez y Cavani, creo que Uruguay pasa a ser una selección, no te voy a decir del montón, pero ya un escalón más abajo, Argentina y Brasil. Es una opinión que tengo hace mucho tiempo y creo que también se ha ratificado con los ejemplos que te di en el Mundial 2010, en el Mundial 2014, Suárez no estuvo en la semifinal contra Holanda por la expulsión contra Ghana, en el Mundial 2014 no estuvo porque lo expulsaron, en el 2018 Cavani se lesiona contra Portugal. Entonces creo que no hemos visto una competición hasta ahora de Uruguay, sea Copa América, o sea eliminatorias, o sea Mundial, donde los dos delanteros principales, como son Cavani y Suárez, hayan terminado la competencia. Siempre pasa algo, o una expulsión, o una lesión, o factor X, pero nunca terminan de jugar. Creo que ese es el punto más importante de Uruguay, el ataque, donde no tiene recambio, porque los recambios de Uruguay son jugador como Maxi Gómez, que milita en el Valencia, que no le está yendo tan bien en este momento, y jugadores del medio local, algunos de Uruguay. Entonces, cuando no está Suárez y cuando no está Cavani, Uruguay es completamente diferente. Ahora, cuando esos dos monstruos están dentro de la cancha y están juntos, Uruguay puede ser un gran rival para cualquiera. A ver, Klaus, tocaste un punto muy importante. Yo creo que hablar en estos momentos de Uruguay es hablar de lo que pasa con Cavani. Yo no me explico por qué Cavani no tiene ninguna oferta. No sé si tú tienes algo sobre eso. Se habla del Real Madrid, se ha hablado, el tema está en la ficha, pero a ver, ¿Cavani será titular o para ti es titular indiscutible así tenga estos meses que no ha jugado? Yo creo que es un jugador de mucho sacrificio, es un jugador que físicamente está impecable. El físico de Cavani realmente es impresionante con la edad que tiene, el físico que tiene. Yo lo comparo muchas veces y la gente se ríe, y tengo que aclararlo siempre, lo comparo mucho con Cristiano Ronaldo, pero no en el fútbol, no en el jugador, no en la clase de jugador. Lo comparo en la ímpetu, en el esfuerzo, en el trabajo, en la preparación, en ese tipo de cosas. La verdad que Cavani es un gran atleta. Yo diría que Cavani es más atleta que jugador de fútbol, mira lo que te voy a decir. Es un jugador que físicamente está entero. Entonces, me parece que cualquier equipo se está hablando. Yo tuve la oportunidad de hablar con Walter Guglielmone. Walter Guglielmone es un ex jugador de fútbol que pasó por Peñarol, pasó por Wanderers, pasó por diversos equipos. Es el hermanastro de Cavani y hoy en día es el representante de Cavani. Yo tuve la oportunidad de hablar con él. Él se había reunido con gente de Benfica y estaba todo casi cerrado con el tema del Benfica. La razón que no se dio fue por temas fiscales, el pase a Benfica. Se había hablado del Newcastle, se había hablado del Leeds, se había hablado de varios equipos. Hoy en día está mucho más cerca del Atlético de Madrid de cualquier otro lado. La información que yo tengo, y me la otorgaron el día de ayer, es que Cavani está a una firma de ser nuevo jugador del Atlético de Madrid. Lo único que separaría es si le hacen un contrato de una temporada o de 2 temporadas. Todavía eso es lo que está separando a Cavani de que llegue al Atlético de Madrid. Pero está todo arreglado, están los números acordados, lo único que falta es la firma. Esta es la información que tengo de último momento desde ayer, que me la pasó un colega de Uruguay que está muy cercano al delantero, y es lo que se habla. También como se habla que Lucas Torreira, jugador actual del Axan, está muy cerca del Atlético de Madrid, misma situación que Cavani, lo único que se requiere es la firma. Así que vamos a ver qué pasa. Yo la verdad que Cavani me sorprende que con el físico que tiene, la clase de jugador que es, no tenga equipo en este momento, pero cabe destacar también que es un jugador ya pasando los 30 años y que viene varios tiempos en actividad, porque también no la estaba viendo en el Paris Saint-Germain, donde Icardi de a poco le fue sacando la titularidad. A ver, yo te compro, Klaus, lo que dices de Cavani, porque yo tuve la oportunidad de ver el Venezuela-Uruguay, creo que fue hace 2 años en Pueblo Nuevo, y ver a Cavani y a Luis Suárez eran unos monstruos comparados con los jugadores venezolanos en cuestión de físico. Entonces, la verdad que eso lo sé también de primera mano porque lo vi. Pero mi pregunta va a esos jugadores de esa generación, llámese Cavani, llámese Luis Suárez. Diego Godín, el eterno capitán de Uruguay, a ver, estrenó en la selección en el 2005, en ese amistoso contra México, y a partir de ahí se fue ganando un puesto, un peldaño en la saga central, hasta el punto de que hoy, con 34 años de edad, sigue siendo capitán de la selección, sigue siendo titular y sigue siendo indiscutible. Y también cuando Diego Godín no está, que es el otro jugador que tañaba esa ficha, que cuando no está Suárez, cuando no está Cavani, y cuando no está Godín, Uruguay sufre, a pesar de que tenga un buen cambio generacional, a pesar de que tengan unos jugadores que en el Mundial Sub-20 se vieron muy buenos, que llegaron, están en el Madrid, están en la Juventus. Diego Godín también es una pieza clave. ¿Hasta qué punto llega Diego Godín en la selección
porque ya está pasado los 34 años. Dudo mucho que llegue a Qatar. Bueno, yo justo iba a hacer hincapié también de ese tema. A ver, Godín es un jugador que lamentablemente, digo lamentablemente por los uruguayos, por la selección uruguaya, ha perdido mucho su nivel en los últimos 2 años. Diego Godín salió, no te voy a decir por la puerta de atrás, pero salió literalmente del equipo del Atlético de Madrid sin ser querido. O sea, Simeone le dijo, te tenés que ir porque ya estás viejo para mi equipo. Literalmente fue lo que pasó. Recala en el equipo de Antonio Conte, hablo del Inter de Milán. No se sabe adaptar a esa línea de tres. Sabemos que Conte juega con esa clásica línea de 3 y 2 carrileros. No se pudo adaptar porque más que nada Godín jugaba como un lateral derecho y lamentablemente Godín no tiene la velocidad, no tiene el físico, no tiene las cualidades para jugar en esa posición. Yo creo que Godín es uno de esos jugadores que para mí no van a llegar a Qatar. Para mí, en 2 años Godín no va a estar para ser central de la selección uruguaya. Ojalá, y lo digo hoy con ustedes y lo he dicho en otros lugares, ojalá me equivoque, ojalá me tape la boca, llegue y la rompa. Pero por lo que estoy viendo, si no me equivoco, el día jueves se hizo oficial la contratación del Cagliari, que ya cuenta con 3 uruguayos, hablo de Nathan Nández, de Gastón Pereiro y de Cristian Oliva, 3 jugadores que ya son uruguayos y militan en el equipo de Cagliari. Bueno, nuevo jugador de Cagliari, Diego Godín, que recala en el equipo italiano, se va del Inter, claramente nos muestra, nos deja saber que ya no tiene ese nivel para equipo de 5 estrellas, para ese equipo grande. Y yo no sé cómo lo va a afectar esto en lo que va a ser las eliminatorias rumbo a Qatar y el mismo Mundial. Para mí Godín no llega. Y si llega como suplente. Es realmente lo que pienso, teniendo en cuenta que Uruguay tiene buenos zagueros. Si es algo que Uruguay tiene de gran calidad son los zagueros y los laterales. Capaz que le ha costado un poco conseguir laterales en los últimos años, pero Uruguay siempre ha sido un equipo que se ha destacado por su buena defensa. Hay 2 cosas que me preocupan. ¿Quién va a suplantar a Godín? ¿Y quién va a suplantar a Muslera? Porque el día de hoy el arquero Muslera, con esa fractura que tuvo en el equipo de Galatasaray, que todavía lo tiene fuera de las canchas, Uruguay no tiene claro quién es el arquero suplente. Se ha hablado de Kevin Dawson, el arquero de Peñarol, que es muy buen arquero, que todavía no ha sido llamado a la selección. Se ha hablado de Sebastián Sosa, el arquero que milita en Mazatlán. Información de último momento, acaba de firmar contrato con Independiente de Avellaneda, es nuevo arquero de Independiente del Rojo de Avellaneda. Pero en realidad a Uruguay le falta goleros. Uruguay es un país donde no produce goleros, no produce arqueros. Entonces, me parece que en 2 lugares va a tener problemas, en suplantar a Muslera y en suplantar a Godín. También, por supuesto, principalmente suplantar a Cavani y a Suárez. Creo que Uruguay, después de este Mundial, de estas eliminatorias, si no planea un proceso a largo plazo con diferentes jugadores, con otro técnico y ya algo más armado y más formal, a Uruguay se le va a complicar. Le va a pasar lo que le pasó a Chile, que tiene una generación dorada, pero que los jugadores empezaron a bajar el nivel y no había nadie atrás que sacara la cara. Argentina, con Lionel Scaloni, se lo ha criticado muchísimo a Scaloni por los jugadores que ha traído y los jugadores que ha llamado, pero vos te pones a mirar el juego de Argentina vendida y ha cambiado rotundamente, jugadores nuevos, jugadores frescos. Es verdad, Messi sigue estando en la selección, hay algunos jugadores que también siguen, pero el entorno y la filosofía de juego ha cambiado. Y creo que si Uruguay no hace eso y sigue el maestro Oscar Washington Tabárez, que no creo que siga después de Qatar, ya creo que se está alargando un proceso más de lo normal, donde no tendría que pasar. Entonces, estoy preocupado en 2 áreas. En la delantera, sin lugar a duda, eso ni siquiera hay que mencionarlo, pero más que nada, ¿quién va a tomar esa posición de Diego Godín? ¿Quién va a tomar la posición de Muslera? Esas 2 posiciones realmente me tienen con incertidumbre bárbara, porque después vos te pones a mirar. José María Jiménez, 23 años. Diego Laxal, 24 años. Matías Viña, 22 años. Federico Valverde, 21 años. Bentancur, 23 años. Lucas Torreira, 25 años. ¿Me explico? Entonces, en esa delantera que no hay recambio, y en el arquero y en el zaguero creo que ahí es donde Uruguay tiene que trabajar. Klaus, antes de que y te voy a hacer una pregunta, perdone mi equipo aquí que me meta, ¿crees que Araujo, y voy a meter de una vez al zaguero del Barcelona, que está viendo minutos a final de temporada, y fue una gran sorpresa de la Masía del Barcelona, ¿crees que Araujo tiene esa capacidad y tiene como ese potencial de llegar a ser el nuevo zaguero central, el nuevo Godín, por lo menos en la selección? Es un jugador que ya con menos de 25 años está jugando en el Barcelona, está compartiendo vestuario con uno de los mejores jugadores de la historia, para mí no el mejor, pero uno de los mejores de la historia como es Lionel Messi. Creo que esto lo está ayudando a crecer muchísimo. Y ha visto muchos minutos, hay que decirlo, para un jugador extranjero, para un jugador joven, para un jugador que viene de Uruguay, para un jugador como lo es él, que es zaguero central, y en esa posición estaba realmente marcado lo que es Lenglet junto con Piqué. Creo que Araujo se ha ganado el tiempo, se ha ganado el respeto, y creo que puede llegar a ser ese zaguero que pueda suplantar a Godín junto con José María Jiménez. Creo que pueden ser los 2 centrales de la selección uruguaya. Por supuesto que el tiempo lo dirá. También está el Zorrito Suárez, el Zorrito Matías Suárez, que juega en el equipo de Getafe. Jugadores también que están de a poco viendo la convocatoria a la selección uruguaya. Pero eso en particular, la verdad, a mí me deja muy preocupado.
ese puesto de zaguero central. Ojalá Araujo lo pueda cubrir. Creo que es un gran jugador, por alguna razón está en el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo. Pero la selección no es lo mismo que el club. Y ha pasado toda la vida donde los jugadores brillan en sus clubes y después van a la selección y no hacen absolutamente nada. Así que creo que el tiempo lo dirá. Uruguay usualmente no es una de esas selecciones, al contrario, los jugadores que están jugando mal en su club tienden a jugar bien en la selección y viceversa. Entonces, no sé qué pasará con Araujo, pero sé que lo de Diego Godín no va para mucho más. A ver, Klaus, ¿el mejor momento de esta generación uruguaya ya lo vimos o está por llegar? No, yo creo... Hablando de los jugadores que vienen ya desde hace 10 años compitiendo. Sí, yo creo que ya lo vimos. Fue esa época dorada, así la tuvo Chile también, que fue bicampeón de América. La tuvo Argentina también en los años, en los 90, principios de los 90, que llegaba a final del mundo, que ganaba Copa América, el 93 en Ecuador, llegó a la final del 90, la Copa América del 91. Son épocas. Yo tengo un dicho que siempre le digo, las alegrías van por barrio, ¿no? Lo importante es saber cuándo es alegría. Lo más importante de todo, y siempre yo lo he dicho, para mí, lo más importante es que la gente que está a cargo, sea la dirigencia, sea la asociación, sea quien sea, pueda ver cuándo esa alegría se está por terminar y que no se dé cuenta que la alegría se terminó ya cuando se terminó. Déjame explicar un poquito mejor. Si yo en este momento te digo, che, mirá, Salvatore, Godín tiene 35, 34, si se lesiona Suárez, se lesiona Cavani, estamos en problemas, hay problemas en el arco, por lo menos vos estás captando el problema antes que te pase y no esperás que llegue el problema para después tratar de resolver. ¿Me explico? Si vos ves y te enfocás en el futuro y tratás de ver o ser visionario y ver lo que puede llegar a pasar, te preparás un poquito mejor. Poniéndote el ejemplo de Chile, Chile no se dio cuenta que tenía una generación que de a poco se estaba cayendo. El caso de Pinilla, el caso de Claudio Bravo, el caso de Gary Medel, el caso de algunos jugadores que son buenos, que son reconocidos, pero que ya su tiempo se había pasado. Creo que si Uruguay, que lo está haciendo, empieza ya a recambiar de a poco, que lo ha hecho, creo que no va a tener ningún tipo de problema. Pero creo que lo más importante es ver cuándo ese cambio tiene que llegar y estar preparado antes de que venga, cosa que después no tener que sufrir, como le pasó a Chile, que dejó muchísimos puntos en la eliminatoria pasada por no tener un recambio y que le terminó costando no ir al Mundial de Rusia 2018. Bien, Klaus, ya que estamos hablando de este recambio generacional que es inminente en la selección uruguaya y que hay una gran cantidad de jugadores como los que ya mencionaste, pero yo quisiera preguntarte concretamente por de Arrascaeta, que juega en el Flamengo, y por Nicolás de la Cruz, que está en River Plate, que fue una sorpresa que lo convocaran en la lista de marzo. ¿Cómo ves a esos dos? Bueno, mira, ese es el cambio que te estaba hablando, ese es el recambio que te estaba hablando. Nicolás de la Cruz es un jugadorazo, para mí realmente es un jugadorazo. Yo tuve la oportunidad de observarlo a él cuando jugaba en Liverpool de Uruguay, que fue donde salió y de ahí pasó a River. Por alguna razón ni siquiera llegó a los grandes de Uruguay, del equipo chico ya hizo salto a la vecina orilla. Es un jugadorazo, para mí es un jugador que le puede venir muy bien a Uruguay y tiene el hermano que es el Pato Sánchez, no sé si lo sabían, el Pato Sánchez, ex jugador de River, actual jugador de Santos, es el hermano de él, son hermanos. Y tener un hermano con pasado en la selección uruguaya yo creo que te puede ayudar muchísimo. Otro jugador que quiero destacar también, antes de tocarte de Arrascaeta, que no lo mencionaste, es Diego Rossi. Diego Rossi es el jugador de Los Ángeles Fútbol Club. Diego Rossi ha batido todos los récords de goleo en esta MLS. Realmente ha estado intratable. El jugador que porta la camiseta número 9 en el equipo de Angelino de Los Ángeles Fútbol Club, junto con Brian Rodríguez, con Pancho Ginella, también uruguayos que militan en ese equipo. Pero creo que lo de Diego Rossi es muy importante, porque es un jugador que en muy poco tiempo ha hecho muchos goles. A ver, ustedes me podrán decir, claro, la MLS no existe. Bueno, es verdad. La MLS comparada a otras ligas, la verdad que no existe. Pero igual, tener un pibe joven, sin mucha experiencia, pasando por un solo equipo como fue Peñarol, llegando a la MLS, llegando a un equipo como Los Ángeles Fútbol Club, que hace 2 años que se había construido, y hacer lo que está haciendo Diego Rossi, realmente llamativo. Se gana la convocación, claro, la convocatoria de la selección y va a ser parte de la próxima convocatoria. Te hablaba también el tema del Zorrito Suárez, el Zorrito Damián Suárez, que juega en el equipo de Getafe, que también es convocado como lateral. Y de Arrascaeta es un jugador, la verdad, yo te voy a ser muy honesto, a mí no me gusta. Y cuando te decía, hace un par de minutos, esos jugadores que juegan bien en sus clubes y no en la selección, bueno, de Arrascaeta es uno de ellos. Hasta ahora de Arrascaeta no ha mostrado, para mí, absolutamente nada en la selección.
absolutamente nada. Es el caso también de Brian Lozano, otro jugador que milita en Santos Laguna, jugador que se acaba de quebrar también, una fractura que lo tiene alejado de la cancha por mucho tiempo, pero son jugadores que no le han servido, no le han rendido a Uruguay. Vos te pones a ver los goles que hace Stuani en el Girona, es impresionante la cantidad de goles que hace todos los años. Si estuviera 2 o 3 goles más, le pelea la bota de oro a cualquier jugador en Europa, pero en Uruguay no ha rendido. Entonces, creo que son esos jugadores que a veces no rinden. A mí de Arrascaeta, la verdad, no me ha convencido para nada, pero sí te quiero remarcar esa convocatoria de Diego Rossi, que es una convocatoria nueva, que yo creo que a Uruguay le puede ayudar mucho. Un jugador que ha pasado por las selecciones juveniles, un jugador campeón uruguayo con Peñarol, un jugador que está hace 2 años en Estados Unidos y que la verdad que la está rompiendo. Yo te digo la verdad que está en el top 3 de los mejores jugadores de la MLS. Te lo vuelvo a repetir, la MLS no es la gran cosa, pero al final del día estamos hablando de un jugador de menos de 23 años, que llegue a la MLS, que la rompa de la manera que lo está haciendo, y ya que se gane la convocatoria de la selección, creo que tiene mucho, pero mucho mérito. Sí, y lo que dice Klaus, muchachos, y disculpen un segundito, con respecto a Stuani, que es admirable lo que está haciendo, y más tomando en cuenta que es un jugador que tiene 33 años ya. Es un jugador de una edad muy larga, pero vos esta temporada pasada hizo 26 goles. 26 goles por liga. Crack. Es impresionante. Pero bueno, hasta el Barcelona se estaba fijando en él. A mí me habían pasado una información de que el Barcelona lo quería contratar como segundo delantero, como delantero suplente. Para mí es un jugadoso, pero a veces es lo que pasa. Hay jugadores que no te rinden en la selección como te rinden en tus clubes. Y es la verdad. Y a veces pasa. Y la gente a veces reacciona de una manera negativa porque es entendible. Yo creo que cualquier jugador, su sueño máximo es ponerse la camiseta de la selección. Lamentablemente algunos jugadores cuando lo hacen no juegan de la misma manera que juegan en sus clubes. Y te puedo dar 1000 ejemplos. El Chino Recoba era un jugador reconocido en todo el mundo. En el Inter de Milán jugaba con Adriano, jugaba con Zanetti, jugaba con todos. Cuando llegaba a Uruguay no hacía absolutamente nada. Pero nada. Entonces, a veces creo que la performance Te pongo un ejemplo, el pelado Cáceres. Al pelado Martín Cáceres lo cita en el Mundial 2018 sin tener equipo y es titular. Toda la Copa del Mundo fue titular. Un tipo que hacía 1 año no jugaba al fútbol. En una semana se puso en forma. Entrenó con la selección 1 mes y medio y jugó todo el Mundial. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Por eso es que a veces es las ganas, es la ímpetu y es el corazón que tengas y las ganas que tengas de ponerte la camiseta de tu país. Creo que eso te puede llevar a lograr lo que vos quieras. Y el ejemplo de Martín Cáceres, que te lo pongo, es increíble. Un jugador que hacía 1 año que no jugaba, es citado mundial y lo juega de titular y lo hace de una manera espectacular. Para mí, el mejor defensa de Uruguay en esa Copa del Mundo fue Martín Cáceres. A ver, ya hemos tocado los cambios generacionales que tiene el Uruguay, ¿no? Pero Fabián Coito hizo un muy buen trabajo con la Sub-20. Bueno, recordarás aquel partido contra Venezuela en las semifinales allá en Corea en el Mundial de 2017. Pero, si no me equivoco, es Gustavo Ferreira quien está al mando hoy en día de la Sub-20. ¿Cómo se está trabajando allí? Porque, a ver, en enero, febrero ya viene otro sudamericano Sub-20, viene otra clasificación al Mundial y a la final son los jugadores que en medio de las eliminatorias el profesor Tavares va a tener que mirar para convocarlos en caso de que los necesite. Mira, la verdad que creo que Fabián Coito hizo un trabajo excelente, fue campeón de América, fue campeón de América Sub-20, por supuesto, con la selección uruguaya, llegó a Uruguay a varios mundiales, llegó a disputar ese mundial del 2011, no sé si se acuerdan, ese mundial Sub-20, que la final es contra el Francia de Pogba, que le termina ganando Uruguay por penales. En esa selección uruguaya estaba José María Jiménez, estaba Naitan Nández, estaba el Nicolás Diente López, había jugadores que hoy en día están brillando en sus equipos. ¿Qué pasó? Se fue Coito porque Coito ya buscaba nuevos rumbos, buscaba ser técnico de una selección mayor, como es la selección de Honduras, donde recaló. Y la verdad que Uruguay ha dejado mucho que decir en la Sub-20 y en las juveniles. Uruguay pasó por un torneo Sub-20 donde ni siquiera clasificó a la siguiente fase. Uruguay pasó por un preolímpico donde realmente pasó vergüenza, porque en el último preolímpico que se juega, Uruguay realmente le fue horrible. Entonces, ahí es un área, y me encanta que lo hayas tocado, y me encanta que me hayas preguntado eso, porque ahí creo que hay una preocupación muy grande. Había un proceso que se estaba siguiendo de un largo plazo con las inferiores, con las juveniles, y se cortó. No sé por qué, pero se cortó. Coito buscó nuevos rumbos, se fue, hizo lo que tenía que hacer. No esperó que Tavares se fuera a la selección uruguaya para tomar su lugar, se fue. Pero eso está en duda. Las juveniles de Uruguay están en duda, porque si vos te pones a ver y vos tomás de referencia los últimos 3 torneos juveniles que Uruguay ha jugado, le ha ido realmente mal.
Y, sin dejar al lado, el último mundial que se juega, si no me equivoco, me sale en dónde fue el último mundial sub-20. Bueno, se me escapa ahora, que Uruguay tiene el grupo a Honduras, a Noruega y a Nueva Zelanda, el grupo de Uruguay, en Polonia, si no me equivoco fue, o en Austria, no me acuerdo. En el último mundial sub-20, Uruguay pierde con Ecuador. En Polonia, perfecto, en Polonia. Uruguay pierde en los octavos de final contra Ecuador. O sea, una selección que venía ganando todos los partidos de grupo, que tenía jugadores ya en equipos grandes, no solo de Europa, sino en Sudamérica también, y no lo estaba aprovechando. Yo escuché las conferencias de prensa, yo escuché las declaraciones del técnico después de esos partidos, de esos torneos, y la verdad dejó mucho que desear. Yo creo que también había una vara muy alta, yo creo que Coito había dejado una vara muy alta, pero yo creo que Uruguay hoy en día en las juveniles se tiene que meter siempre mínimo entre los 16 mejores del mundo. Eso sin ningún lugar a duda. Después, que pase lo que pase. Pero nada, eso también es algo que está picando, que está en el aire, que nadie sabe qué va a pasar. Yo creo que Gustavo Ferreira, como lo remarcabas vos, Edgar, realmente parece que le queda muy poco tiempo al mando de las juveniles de Uruguay. Klaus, yo te quiero ya ir a preguntar, y ya entrando en eliminatorias y ya acercándonos al final del programa, te quiero preguntar, porque bien hablamos de un cambio generacional, de que el mediocampo no hay problema, de que el problema, bueno, en el zaguero central, en el arquero y en quizás ese cambio de Cavani y Suárez. Pero te quiero preguntar por el estilo de juego. Uruguay no ha cambiado el estilo de juego, creo que en alrededor de 10 años vemos a Uruguay jugar lo mismo. Vemos a Uruguay a depender de jugadores, a depender de ese pelotazo de una jugada individual de Cavani, una jugada individual de Suárez, quizás un pase filtrar una contra, pero no vemos a un Uruguay que juegue vistoso o que juegue en equipo, llamarlo de esta forma, quizás un pelotazo, quizás un córner, quizás un tiro libre. Recordemos la pegada majestuosa que tenía Diego Forlán, cuántos goles no le dio Uruguay y cuántos partidos no les dio Uruguay esa pegada de Diego Forlán. Te quiero preguntar, ¿Uruguay necesita un cambio también de estilo de juego, no solo un cambio generacional, sino un cambio de estilo de juego para llegar a ese objetivo que al fin y al cabo no es clasificar un mundial, sino es llegar por lo menos a ganar el mundial? Yo te pregunto una cosa, a vos, Humberto. Vos hoy manejás un Ford, un auto Ford, por decirlo de te pongo una marca cualquiera. Y manejás, acá en Estados Unidos se usan las millas, manejás a 40 millas por hora porque el auto está viejo y no te da para más. Lo tenés que hacer. Ahora, vos mañana vas y te compras un Lamborghini. ¿Vos lo vas a manejar a 40 millas por hora o le vas a subir a 100, 120, 130? Lo vas a subir, 120, ¿no? Bueno, 130. a lo que te dé. Bueno, perfecto. Yo creo que Uruguay no tenía los jugadores que tiene hoy en día. Si vos te pones a mirar los jugadores que Uruguay tenía en el 2010, la edad de los jugadores y en los clubes donde militaban realmente era pobre. Uruguay terminó metiendo un cuarto puesto en Sudáfrica 2010. Uruguay hoy en día, o hace 2 años, te pongo el ejemplo hace 2 años, yo soy un crítico muy grande de Oscar Washington Tabárez, le respeto muchísimo el proceso que ha tenido, para mí ha sido un proceso, la verdad, extraordinario, pero para mí ese proceso tenía que haber acabadose después del Mundial 2014 en Brasil. Para mí, después del Mundial 2014 en Brasil, Oscar Tabárez tenía que haber dado un paso al costado y le tenía que haber dejado el lugar a otro técnico. ¿Qué pasó con Uruguay? Siguió jugando lo mismo, teniendo piezas esplendorosas. Uruguay hace 10 años no tenía jugadores en el Real Madrid, no tenía jugadores en el Barcelona, no tenía jugadores en el Arsenal, no tenía jugadores en el Milan, no tenía jugadores en el Inter, en los mejores equipos del mundo, en la Juventus, y puedo seguir. Entonces, en el Paris Saint-Germain, puedo seguir. Hoy en día, o hace 2 años en el Mundial de Rusia, Uruguay tenía eso, en la Copa América. Entonces, ¿por qué seguir apostando a ese juego de tirarse atrás, a ese juego de vamos a esperar al rival, vamos a respetar al rival y después vemos qué pasa? Yo a Cavani odio verlo jugar con Uruguay, porque el tipo no juega de 9, el tipo juega de lateral izquierdo, porque continuamente tiene que bajar, continuamente tiene que correr, continuamente tiene que hacer lo que no tiene que hacer un 9, que es esperar, aguantar en el área que te llegue la bocha, así la mandás a guardar. Entonces, yo veo los partidos de Uruguay a veces, en la Copa del Mundo lo vi contra Francia, Uruguay no existió en ese partido. Contra Portugal, Cavani volvía de lateral izquierdo. Por eso a veces te dije, y valga la redundancia, el tema físico de Cavani, que te lo dije. Es un jugador que puede hacer ese tipo de recorrido, pero no lo debería de hacer, porque el 9 tiene que jugar adentro del área. Entonces, Uruguay se ha acostumbrado a esa filosofía de hay que pegar, hay que raspar, pum para adelante, rompa todo.
No, muchachos, no. Hoy en día contás con piezas, contás con elementos que hace 10 años no contabas. Entonces adaptate a lo que tenés hoy en día y jugá con lo que tenés hoy en día. Atacá más, proponé más, sé más ofensivo, no te tires siempre atrás, no busques siempre la actitud miserable de voy a salir a buscar el partido cuando ya voy perdiendo. La típica Cholo Simeone. No, ¿por qué? Hace 10 años te lo compro, hace 10 años te entiendo. Tenías a Victorino que jugaba Nacional. Tenías a Suárez cuando recién estaba arrancando, que no lo conocía nadie. Cavani jugaba en el Palermo, no lo conocía nadie. Forlán la rompió, la descosió, era el mejor jugador, pero ya estaba con 31 años. Entonces, hoy en día tenés a jugadores jóvenes jugando en los mejores equipos del mundo, tenés a Suárez y a Cavani que la rompen. Loco, sea un poquito más ofensivo. Lo de Uruguay en el Mundial 2014 fue penoso. Fue penoso, hay que decirlo. Perdimos contra Costa Rica 3-1, le pudimos ganar a Inglaterra con 2 magias de Suárez. Y yo te voy a decir una cosa, como uruguayo te digo, ese partido me parece que hasta lo merecíamos perder. Y contra Italia con un cabezazo de Godín faltando 5 minutos. Entonces, y después contra Colombia, ya lo sabe todo el mundo, quedamos afuera en los octavos de final. Jugando mal, jugando mal. En el Mundial de 2018 realmente es difícil dictar y hacer un análisis, porque jugamos contra Arabia Saudita, jugamos contra Rusia, y se me escapa la otra selección. Uruguay, Rusia, ¿qué más? Uruguay, Rusia y había otro más, no me acuerdo quién. Los 3, Uruguay les ganó. Egipto, ahí se me escapaba Egipto. Muchachos, estamos hablando de un grupo con selecciones que usualmente no están en la Copa del Mundo. Entonces, es difícil juzgar lo que hizo Uruguay porque jugó contra 3 selecciones que usualmente no están en la Copa del Mundo, como son Egipto, como son Arabia Saudita y se me escapó Londres. Pero el otro, ¿cómo me habías dicho? Egipto, Arabia Saudita Rusia. y Rusia, perdón. Y Rusia, que era el anfitrión que le terminó ganando a España, que lo terminó dejando afuera, pero igual le gana 3-0 ese partido. Entonces, para terminar y ya para hacer un cierre con esa pregunta, yo creo que el proceso de Tavares ya ha sido alargado más de lo normal. Creo que se ha empujado más de lo normal. Y yo te digo una cosa, hoy en día la gente me dice, che, claro, la verdad, tenían tremendo técnico, tienen tremendo proceso, viene Uruguay. ¿Ustedes saben cuánta gente ha criticado a Argentina? Y vos te pones a fijarte en lo que ha hecho Argentina en los últimos 10 años, y Argentina ha hecho más que Uruguay, mucho más que Uruguay. Y no tengo ningún problema en decirlo. Entonces, creo que el carisma del maestro Tavares, creo que lo que representa, que es más lo humano, es una persona que sabe manejar grupos muy bien, que sabe controlar los grupos, un técnico campeón de la Copa Libertadores con Peñarol, un técnico campeón de América con Uruguay. Yo creo que el proceso de él se tenía que haber terminado después del Mundial 2014, le tenía que haber dado un paso de costado, decir, muchachos, hasta acá llegué, vamos a hacer un cambio. Se los conté, la Copa América del 2015 fue paupérrimo. Ustedes como venezolanos saben lo que pasó en la Copa América 2016. Ustedes nos eliminan a nosotros. Uruguay sin Suárez no era la excusa que no estaba Suárez. Uruguay tenía que haber clasificado. Estaba con Jamaica, con Venezuela y con México. Entonces, yo creo que el proceso del maestro se ha alargado mucho más de lo que se tenía que haber alargado. Ya se dice, ya se especula, ya se comenta que después del Mundial 2022 el maestro Tavares va a dar un paso al costado. Ya se está hablando del próximo técnico de la selección uruguaya. Pero a mí, personalmente, para ya ir terminando y concluyendo, no me gusta para nada el juego de Tavares. Capaz que hace 10 años, cuando no tenía las piezas así, pero hoy en día cuando contás con los mejores jugadores del mundo, y yo creo que te tienen que exigir un poco más. A ver, Klaus, manteniéndonos en ese tema, ¿no? de Washington Tavares, de que si las cosas no salen bien en el inicio de las eliminatorias, si se da una seguidilla de malos resultados para Uruguay, ¿cuál sería para ti el técnico que pueda asumir las riendas y arreglar un hipotético mal arranque de la selección uruguaya? Yo tengo 2 técnicos que me gustaría ver en la selección uruguaya. Uno es Gustavo Poyet, jugador que pasó por el equipo de Tottenham, por el equipo de Chelsea, fue técnico de Sunderland, hoy está en el país de Inglaterra, está con su hijo, está entrenando, está siendo técnico de las inferiores. Y el otro es Diego Aguirre, un equipo que supo llegar a la final de la Copa Libertadores con Peñarol en el año 2011. Él era el técnico cuando jugó Peñarol con ese famoso Santos de Neymar, ese Santos de Ganso, ese Santos de Rafael, ese Santos que todos ya conocimos. Eso para mí son los candidatos principales. Se habla mucho de Diego Alonso, el actual entrenador del Inter Miami. Yo no lo veo. La verdad que yo no lo veo. Yo creo que algo hay que remarcar y es que el próximo técnico va a tener que tener el aval de Tavares para dirigir a la selección uruguaya. Y ahí es donde entraba. Yo creo que a que Uruguay tenga malos resultados, a Tavares no lo van a echar.
Si no lo echaron cuando se comió 4-0 en casa contra Brasil, no lo van a echar. Si no lo echaron cuando quedó afuera con Venezuela en la Copa América, no lo van a echar. Si no lo echaron cuando quedó afuera de Chile, después de haber hecho un ridículo en esa Copa, porque lo de Uruguay fue espantoso. Yo se lo prometo, muchachos, yo vi esa Copa América y me dio vergüenza. Lo mal que jugó Uruguay esa Copa América fue vergonzoso. Le ganamos 1-0 a Jamaica con gol de Cebolla Rodríguez, un gol de una carambola en el aire, la pelota quedó rebotando, le pegó como vino y entró, Dios sabe cómo. Yo creo que Uruguay también ha tenido mucha suerte. Y lo tengo que decir, yo creo que Uruguay ha tenido mucha suerte. Esa mano de Suárez en el 2010, esa Copa América en ese partido contra Argentina que termina empatado, después se van a los penales y gana Uruguay. Uruguay ha tenido algo de suerte. No le saco crédito al maestro Tavares. Pero no sé, es un poco complicado. Es un poco complicado ver lo que pueda llegar a pasar. Yo creo que está entre esos dos. Yo creo que Gustavo Poyet y Diego Aguirre son los que pueden tomar las riendas, pero mientras tengan el aval de Tavares. Yo creo que eso va a ser realmente fundamental. Bien, Klaus, quiero mantener, bueno, con el permiso de ustedes, muchachos, le voy a hacer a Klaus dos preguntas rápidamente, pero manteniéndonos en la temática del profe Tavares, que bueno, es prácticamente uno de los próceres del fútbol uruguayo por todo lo que ha logrado, ¿ok? Eso, en mi opinión, es algo indiscutible. Pero tocaste ahorita un punto muy importante, que es que el nuevo técnico que venga para el banquillo uruguayo va a tener que tener como la aprobación del profe Tavares, ¿no? En ese sentido, también entiendo porque por todos los años que ha tenido el profe con la selección, claro, tiene que haber como una suerte de transición, y no sé si como esa transición ha surgido la posibilidad que sea el segundo al mando, que es en este caso el profesor Celso Otero. No, yo no lo veo. Celso Otero, ¿no lo ves como para, como para una transición post-Tavares? No te olvides que Tavares dirigió el Mundial de 1990 con Uruguay. O sea, fue técnico que ya en el 90 ya estaba dirigiendo a la selección uruguaya en el Mundial. Es un técnico que supo ser campeón en el 87. Y para hacer énfasis en esa Copa Libertadores de Peñarol, que por casualidad hoy cumple 129 años, así que si algún hincha de Peñarol está escuchando este podcast, le quiero mandar un abrazo grande. 129 años para la institución Mirasol. Ya venía Óscar Tavares ganando esa Copa Libertadores del 87, ganando campeonatos uruguayos. Fue técnico junto con Gregorio Pérez en el Mundial de 1990 y llegó con otro tipo de respaldo. Yo creo que Celso Otero no va a tener el mismo respaldo. Yo creo que 2 o 3 resultados malos de Celso Otero y para afuera. Entonces, es un técnico que ha estado en la sombra de Tavares, ha estado mucho en la sombra de Tavares y que realmente no tiene una carrera como entrenador. Entonces, esa posibilidad, o sea, nunca se dice nunca, pero la veo casi imposible. Yo creo que el técnico que venga se lo va a tener que respetar. También se ha hablado de Gustavo Matosas, un técnico que supo pasar por el fútbol mexicano, un técnico muy exitoso. 2 cosas. Primero, la más importante, tiene que haber el aval de Tavares. Y la segunda, tiene que ser un técnico que esté dispuesto a crear un proceso. Un proceso de que, mirá, perdiste 4-0 con Brasil en el Centenario, o perdiste contra Venezuela, o perdiste contra Argentina feo, te vamos a bancar, te vamos a mantener. Ustedes no sé si se acuerdan, para las eliminatorias de Brasil 2010, Uruguay pierde 4-0 en casa con Brasil. La verdad que fue paupérrimo. Otro técnico, no sé si se queda. ¿Me explico? Otro técnico no sé si le dan el aguante, si lo bancan. Entonces, yo creo que Tavares más que nada representaba no solo el técnico de la selección uruguaya, sino que representaba algo más. Representaba una figura reconocida, representaba una figura respetada y una figura con trayecto y espalda, que es lo más importante, porque los jugadores a vos te van a respetar por quién sos. Te tienen que respetar, pero el jugador de fútbol es muy particular y los vestuarios a veces son difíciles de controlar, más que nada los egos de los jugadores. Y al maestro Tavares realmente se lo respeta. Es un motivador y es un gran manejador de grupo. Yo dije siempre esto, para mí Tavares es un buen técnico, pero es aún más un excelente manejador de grupos. Por ejemplo, como lo es Zidane, que para mí es un gran técnico, no es un excelente técnico, ganó 3 Champions consecutivas. A ver, nadie lo ha logrado en la historia, como lo logró él. Pero así también tengo que decir que lo veo más como un manejador de grupos, como un dominador de grupos, que como un gran entrenador. Y creo que Tavares es exactamente lo mismo. Tavares, y para terminar con esto, para terminar con tu pregunta, algo que se lo critiqué desde el día 1, el tema de los cambios. Tavares siempre deja cambios sin hacer. Tavares espera para el último minuto para hacer un cambio. Tavares no te arriesga un partido jamás. Jamás el maestro Tavares arriesga un partido. Jamás. A veces tenés que salir a buscar el partido. A veces tenés que arriesgar. A veces tenés que jugártela. Pase lo que pase. Yo prefiero morir pataleando que morir en la orilla ahogado. Entonces, a veces hay que tratar
de jugar un poco diferente y de arriesgar. Y es algo que el maestro Tavares no ha hecho. No ha hecho. Y si vos te pones a mirar los resultados de Uruguay, han sido muy buenos, teniendo en cuenta que no clasificó a Alemania 2006, que apenas clasificó a Corea y Japón 2002, y que no clasificó ni para Francia ni para Estados Unidos 94. Entonces también creo que la necesidad de Uruguay en ese momento, y haber llegado a ese cuarto puesto en Sudáfrica, y al siguiente año ratificarlo con una Copa América, yo creo que a Tavares le dio la oportunidad y la posibilidad de hacer absolutamente lo que quiera y tener el poder de decidir cuándo irse, cuándo quedarse y cuándo hacer lo que realmente quiera. Se lo ganó porque tomó un grupo que no existía y lo transformó en una selección campeona de América, una selección cuarta en un mundial y todo lo que ya sabemos. Pero yo creo que la era Tavares ya debería terminarse. Sí, Klaus, y la otra pregunta era, Uruguay siempre ha tenido, como todas las selecciones, un jugador que es como el jefe en cancha, ¿ok? Yo no sé por qué, pero yo veo que pudiera ser de aquí unos años Federico Valverde, como ese capo en la cancha. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que me parece que va a ser José María Jiménez. Me parece Jiménez. que Central tiene una... te voy a decir la palabra, los tiene gigantes. Los tiene gigantes, es un jugadorazo, es un jugador que va a trabajar con la cabeza, es un jugador que te lucha todo, un jugador que por decirlo fácil, para que la gente entienda, lo más lindo es tener un central que te hace goles. Y todavía que te marca bien. ¿Qué más que tener un central que te marca bien y te hace goles? Sergio Ramos, Villa, Sí. Van Dijk. ¿Me explico? Claro. Entonces, José María Jiménez, yo creo que con la corta edad, un jugador que ya disputó 2 mundiales, porque no nos olvidemos que José María Jiménez con menos de 20 años ya disputó ese Mundial de Brasil 2014, suplantando ni nada más ni nada menos que al capitán de la selección uruguaya, como fue Diego Lugano, y sacándole hasta el número, porque le terminó robando el número. Hoy en día usa el número 2. Entonces creo que si en su momento un pibe de 19 años le sacó la titularidad al capitán de la selección uruguaya, dio todo, y la verdad que tuvo un mundial excelente porque fue lo más resaltable de Uruguay en ese mundial. Creo que José María Jiménez fue el punto más interesante de la selección uruguaya en ese mundial. Yo creo que tiene liderazgo más que suficiente para ser el próximo capitán. Y no te olvides que es un jugador que ha marcado en la Copa del Mundo también, porque en el último partido, como te lo remarcaba en ese grupo contra Egipto, que Uruguay lo gana en el último minuto, centro del Pato Sánchez, el hermano de Nicolás de la Cruz, y gol de José María Jiménez de cabeza. Es un jugador que realmente me parece que tiene mucho nivel. Todo esto que te estoy diciendo depende de una cosa y de una sola cosa: si tiene continuidad en el Atlético de Madrid. Yo no sé qué está pasando con el Cholo Simeone, yo no sé por qué no está jugando de titular, entra a veces sí, entra a veces no, pero yo creo que la continuidad de él en un club va a ser fundamental para que él termine de ser el líder y el capitán de esta selección uruguaya, dentro y fuera de la cancha también. A ver, yo voy a hacer una pregunta, sobre el fútbol uruguayo y después otra como especie de dinámica. Listo. Pero, a ver, Klaus, ¿qué pasa con el fútbol uruguayo? ¿Qué pasa con Peñarol? Y bueno, Nacional, ¿no? Nacional que está en el grupo de Estudiantes de Mérida, Alianza Lima y Racing, que, bueno, ya está clasificado a los octavos de final, que ha tenido una buena presentación, pero en los últimos años no hemos visto esos equipos uruguayos que eran favoritos cada vez que se iba a disputar una Copa Libertadores. ¿Qué pasa con los clubes grandes de Uruguay que ya no son tan protagonistas en el torneo internacional? Yo creo que el poder adquisitivo juega una parte fundamental. Si vos te pones a pensar, y yo siempre porque la gente siempre me dice, che, loco, Peñarol tiene 5 Copas Libertadores, Nacional tiene 3. Peñarol es el único equipo en el mundo que ha ganado 3 Copas del Mundo y que las 3 Copas del Mundo las jugó contra finalistas y campeones de la Champions League. Boca, una de las Copas del Mundo que tiene, la juega contra un segundo de la Champions, no contra un campeón. Nacional, lo mismo, juega contra el equipo de Panathinaikos, que no fue el campeón de la Champions, fue el segundo. Peñarol es el único equipo en la historia en haber ganado 3 copas intercontinentales a los campeones de la Champions. ¿Qué pasa? Si vos te pones a fijar, ¿quién fue el campeón de la Champions en el año 2004? El Porto, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad hoy en día que el Porto sea campeón de la Champions? No. Bueno, yo creo que el poder adquisitivo juega una parte fundamental. Y lamentablemente pasó algo que hace 20, 30 años no pasaba. El fútbol se volvió una industria, se volvió un negocio. Entonces hoy en Uruguay vos tenés a un pibe como Diego Rossi, que tiene 17 años, que sale de la cantera y que te mete 5 o 6 goles. Chao, te fuiste. 5 millones de dólares, 4 millones de dólares los venden. Porque estos clubes están realmente apretados económicamente y la están pasando mal. Peñarol, y te tiene una información, no es privada, pero es una información que capaz que no se conoce públicamente, Peñarol hoy en día le está debiendo más de 3 meses de sueldo a los jugadores. No sé si lo sabían,
pero está pasando. Tengo jugadores con los que me comunico en la institución Mirasol, se le deben a muchos jugadores y se le está debiendo plata a jugadores que pasaron hace más de 15 años por la institución. Entonces, deudas grandes que tiene Peñarol, que tiene Nacional, equipos que se viven endeudando. Entonces, cada vez que consolidan un jugador, hoy en el programa Cancha Neutral daba la primicia, porque fue una de las primicias, oficialmente Facundo Pelistri se va al fútbol de Francia, al Olympique de Lyon, el jugador, la perla orinera que con tan solo 18 años recala en el equipo del Olympique de Lyon. ¿Cuánto jugó Pelistri en Peñarol? Menos de un año, y ya se está yendo para el Olympique de Lyon. Es muy difícil para los equipos con bajos recursos, sea Peñarol, sea Nacional, consolidar un equipo, mantener un proceso y poder disputar en la Copa Libertadores. Vos fíjate cuánta plata gasta Palmeiras, vos fíjate cuánto dinero gasta Flamengo. Flamengo se dio el lujo de traerte a Jorge Jesús como técnico, de traerte a Felipe Luis como lateral, de traerte a Arrascaeta, que fue la ficha más cara en la historia del fútbol brasilero. El pase más caro fue de Arrascaeta de Cruzeiro a Flamengo. Entonces, Peñarol no puede hacer eso. Peñarol te trae jugadores que ya están para el retiro, como es el caso del Chico Jiménez, el nuevo jugador de Peñarol que llegó hace más o menos un año, un español proveniente del Mallorca. La verdad, no ha hecho nada. Cristian Badox, un húngaro proveniente de India, jugó con Diego Forlán, jugó en Europa, pasó por buenos equipos, pero ya está para el retiro. Entonces, o tenés pibes o botijas, como le decimos nosotros, muy jóvenes que todavía no han madurado, o tenés viejos de 34, 35 años, con todo el respeto del mundo, jugadores que ya están más cerca del retiro que para cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo construís un equipo ganador? Si cuando te aparece un jugador, lo vendés al toque. Brian Rodríguez no estuvo ni siquiera 6 meses en Peñarol. Brian Rodríguez, hoy jugador de Los Ángeles Fútbol Club, hoy jugador de la selección uruguaya, ya ha convertido goles con la selección uruguaya, estuvo menos de 6 meses en Peñarol y lo vendieron porque los jugadores no duran en los equipos con bajos recursos, especialmente cuando las instituciones están adeudadas como está Peñarol, que tiene deudas por todos lados, con ex dirigentes, con ex jugadores, con actual plantel. Entonces, el poder adquisitivo creo que es la razón número uno porque hoy en día vos no ves ni a Nacional, ni a Peñarol, ni a Colo-Colo, equipos, la verdad, muy reconocidos, equipos históricos, San Pablo, ¿me explico? Ya no existen. Yo siempre tomo la referencia de la América de Cali, un equipo que, a ver, jugó 3 finales seguidas y las perdió las 3, después jugó la del 96 contra River, pero es un equipo copero, es un equipo de Copa. ¿Y cuánto hace que la América de Cali no aparecía en la Copa Libertadores? Para darte un ejemplo, yo creo que hoy en día la Libertadores ha sido una copia y una pega. Usted está escribiendo un file, escribiendo un papel, usted subraya, pone copy and paste, copiar y pegar. Bueno, se ha hecho lo mismo de la Champions. Hace 10, 15 años la Champions te la peleaba cualquiera. Hoy te la pelean siempre los mismos. Real Madrid, Barcelona. Esta Champions tuvimos la oportunidad de ver equipos como Leipzig, como el equipo de Lyon, que se metieron ahí, el Atalanta, pero sabemos que fue una ocasión especial, que usualmente no pasa. Pero si vos te pones a mirar las últimas 3, 4 Copas de América, las Copas Libertadores de América, ¿quién tenés en las finales? River, Boca, Gremio, Flamengo, Palmeiras. Esos 5. No tenés más de 5. Porque son los que tienen el poder adquisitivo, son los que te pueden pagar salarios de millones de dólares, son los que te pueden contratar jugadores y pagarles lo que quieran. Entonces, hoy en día los equipos uruguayos lamentablemente no tienen esa posibilidad. El fútbol uruguayo la verdad es un fútbol muy pero muy pobre. Uruguay es el país que exporta más jugadores al exterior. A veces a mí no sé si es el hambre, no sé si es la ganas, no sé si es la ímpetu o simplemente ya uno nace con eso, que Uruguay sea uno de los países más exportadores de jugadores cuando solo somos 3 millones de habitantes y realmente tenemos tan pocos recursos. En Uruguay no hay canchas. Con lo grande, con la cantidad de pasto que hay en Uruguay, no hay canchas de fútbol. Los árbitros se tienen que entrenar en gimnasios, no se pueden entrenar en canchas porque no hay. Realmente llama mucho la atención que un país como Uruguay realmente esté pasando este tipo de cosas, pero creo que esa es la razón número uno por cual hoy no vemos equipos uruguayos llegando lejos. A ver, a Nacional le ha ido muy bien esta Copa Libertadores, pero cabe remarcar que le tocó un equipo muy débil, un equipo que Mr. Chip, no sé si lo conocen, un periodista muy conocido con sus datos, lo posteaba en sus redes sociales la semana pasada. Alianza Lima es el equipo que lleva 22 partidos, rompió el récord, el equipo que más veces ha perdido consecutivo en la Copa Libertadores. 22 partidos consecutivos viene sin ganar el equipo de Alianza Lima. Le tocó un equipo de Estudiantes de Mérida, que no le sacó mérito, que le hizo un partidazo en el Parque Central, partido que me tocó relatarlo, ganó Nacional 1-0 con gol de Felipe Carvalho, pero le hizo un partidazo al equipo venezolano. Me lo vi todo, lo tuve la oportunidad de relatarlo y lo vi todo. A Nacional le costó. Y después, o sea, a Racing, que jugó hace menos de 2 semanas, un equipo que venía con más de 188
días sin actividad, sin partidos oficial. Entonces tampoco podemos tomar a Nacional como ejemplo, porque si lo tomamos como ejemplo, vemos los grupos que le ha tocado últimamente a Nacional y son grupos muy fáciles. La Libertadores pasada le tocó a Zamora de Venezuela, le tocó a Atlético Mineiro, o sea, equipos que no son buenos. Atlético Mineiro casi terminó yendo a la B, terminaron destituyendo a Dudamel, que era el entrenador de la institución de Belo Horizonte. Entonces, es difícil tomar a Nacional. Ahora, a Peñarol realmente tengo que decir que desde el año 2011 que no llega a una final, y desde el año 2011 que no pasa a la siguiente fase, que no sea la fase de grupos, a los octavos de final, a los cuartos, a la semi. Es algo que le ha costado a Peñarol, y también, ¿no? Hay que remarcar que los grupos también que le ha tocado a Peñarol son difíciles, porque este grupo capaz que no es muy complicado. Atlético Paranaense, Colo-Colo y Jorge Wisterman, que siempre se te complica en la altura. Pero el año pasado teníamos a Liga de Quito, teníamos a Flamengo y teníamos a San José de Oruro, que tiene una de las alturas más grandes en Bolivia. Entonces también creo que la mala suerte lo ha llevado al equipo de Peñarol a no clasificar. Pero la razón número uno, y para terminártela ya, el poder adquisitivo creo que es la razón número uno y la principal porque hoy equipos grandes, históricos, como lo es Peñarol, como lo es Nacional, como lo es Independiente, por ejemplo, que tiene 7 Copas Libertadores, como lo es San Pablo, como lo es Olimpia de Paraguay, y bueno, no los ves ahí porque no tienen el dinero, no tienen los recursos y no llegan. Puede haber un ejemplo, como lo fue Independiente del Valle en el año 2016, que se mete en la final de la Copa Libertadores contra Atlético Nacional, un equipo de bajos recursos que eliminó a Boca y a River en la misma Libertadores, pero había un proceso, es diferente, había un proceso construido. Y lo vimos 2 años después, cuando lo ratificó ganando la Copa Sudamericana. Entonces, yo creo que así nomás, sin un proceso, sin algo ordenado, es difícil ganar algo. Y más con los gigantes que tenés del otro lado, como son River, Boca, Palmeiras, Flamengo, que en un mercado de pases te gastan 20 millones de dólares, que ni siquiera es el presupuesto para todo el año que tienen equipos como Peñarol y Nacional. A ver, Klaus, ya faltan pocos días para el estreno frente a Chile, que será el primer partido de la selección uruguaya en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y pues que nos des tu 11. ¿Cuál es el 11 con que tú saltarías a la cancha? O ya sabemos la base, pero si tú le añadirías a otro nombre. Yo la defensa creo que no la tocaría. Creo que la defensa jugó muy bien en la Copa América. Yo creo que saldría con Martín Silva en el arco. Martín Silva es el jugador que milita en Libertad de Paraguay. El otro día tuve la oportunidad de relatar el partido que jugó contra Boca, que jugaron en Paraguay, victoria de Ceneice 2-0. Y la verdad que lo de Martín Silva no fue malo. Y hay que destacar que es uno de los únicos uruguayos en este momento, arqueros hablando, que está en actividad, que es algo para un arquero fundamental estar en actividad, porque cuando no jugás, sí es un puesto donde te pasa facturas en el tema del arco. La defensa creo que Godín con José María Jiménez, Matías Viña por un lado, que es el jugador que milita en Palmeiras, que le está yendo muy bien. Por el otro lado, Diego Laxalt, jugador del Milan. En la mitad de la cancha, acá donde siempre he tenido... A mí me gusta armar... Mi alineación preferida siempre ha sido con un 4-3-1-2. A mí siempre me gustó jugar con un enganche. Ya no se juega con un enganche. Los 10 han desaparecido. Creo que Juan Román Riquelme fue el último 10. Y queda Andrés de Alessandro, que está a punto de retirarse, que creo que ese sí es el último 10. En la mitad de la cancha, un doble 5 yo lo haría con Bentancur y Valverde. Poquito para un lado lo pondría a Torreira y por el otro lado a Nathan Hernández y adelante Suárez y Cavani. Yo creo que la entrega que da Nathan Hernández es un jugadorazo, muy joven, salido de Peñarol, poco tiempo que estuvo en Peñarol, tuvo menos de 2 años, pasó a Boca, llegó a una final de Copa Libertadores, lo compra el Cagliari, Peñarol lo vende por 2 millones a Boca, el Cagliari se lo compra a Boca por 20. Ahí te das cuenta a veces la necesidad de recursos que necesitan los equipos uruguayos, que a veces mal venden a los jugadores porque necesitan algo de dinero porque están hasta acá con deudas. Y creo que ese sería el equipo, capaz que sacaría a Torreira y te metería la Rascaeta de enganche, me gustaría ver la Rascaeta de enganche, así no juega el maestro siempre juega con su clásico 4-4-2 y todos retrasados atrás, Suárez como 9 y después tenés a Cavani jugando como un espagueti por todos lados de la cancha, pero creo que te digo más, ese creo que es el 11 que va a jugar contra Chile en el Estadio Centenario, donde Uruguay va a arrancar la eliminatoria. Creo que ese va a ser el 11 de Uruguay. Creo que va a arrancar con Muriel en el arco. La línea de 4 va a ser, como te decía, José María Jiménez, Diego Godín, Diego Laxalt, Matías Viña. A la mitad de la cancha para Valverde, con Bentancur y Torreira. Nathan Hernández un poquito más adelantado. Y la delantera Suárez y Cavani. Me parece que esos serían los 11 si no pasa nada raro, si no hay ninguna lesión, ¿no? Klaus, antes de que Salva cierre y ya terminemos con el programa de hoy, te quiero preguntar, ¿cuáles son los 5 clasificados que ves a Qatar por parte de Conmebol? Puede ser en orden si te quieres arriesgar o puedes tirarlo sin ningún orden específico, sabiendo que a inicios de programa
comentabas que es la eliminatoria más difícil por el poco tiempo que hay, pues por la situación mundial. ¿Eres capaz de tirarte un 5? Mira, yo antes de tirarte los 5 te quiero decir una selección que me parece que esta eliminatoria, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que esta eliminatoria va a dar un gran impacto. Y no lo digo porque ustedes sean venezolanos, pero creo que es la selección de Venezuela. Venezuela ya no es la Cenicienta. ¿Se acuerdan cuando a Venezuela se le decía la Cenicienta de Sudamérica? No, porque Venezuela es la Cenicienta. Bueno, le clavó 3 a Uruguay en el Centenario y ya no fue más la Cenicienta. Ha dejado eliminado a varios equipos importantes, uno de ellos a Uruguay, le ha ganado a Argentina en Venezuela, a ver, para los colombianos se quieren morir, con todo el respeto para los colombianos odian jugar contra Venezuela. Cada vez que tienen que jugar contra Venezuela, Venezuela les hace la vida imposible, sea en Copa América, sea en eliminatoria. La pesadilla número 1 de los colombianos es los venezolanos. Se lo digo porque tengo muchos colegas colombianos acá que odian, prefieren jugar a veces con Argentina antes que con Venezuela. Entonces, Venezuela creo que es una selección, no sé si va a clasificar al Mundial, pero cuidado que les apuesto lo que quiera, y lo escriben y lo guardan y lo tienen registrado, que Venezuela, esta eliminatoria, pelea ese repechaje. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que Argentina, Brasil y Uruguay clasifican sin ningún tipo de problema. Uruguay capaz que le cuesta un poco más. Creo que Colombia, con el proceso que tiene, también se mete, y después ese quinto lugar creo que va para Chile. Perú no lo veo clasificando, ya Pablo Guerrero no es lo que era hace un par de años atrás, y Perú es uno de los equipos que, como les mencionaba previamente, no ha encontrado ese recambio. Perú no tiene jugadores jóvenes, Perú no tiene jugadores en Europa, Perú no tiene jugadores en el medio local. Es una selección que realmente clasificó al último mundial gracias a Pablo Guerrero, gracias a piezas que eran fundamentales, pero que hoy en día ya no tienen la misma vigencia que tenían hace 3 años atrás. Entonces, me parece que Perú no va a clasificar al próximo mundial. Me parece que va a estar entre esas 5. Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Me parece que van a ser las 5 que se van a tratar de meter a Qatar 2018. Y les digo, cuidado con Venezuela. Cuidado con Venezuela. A Ecuador no lo veo. Gustavo Alfaro acaba de tomar las riendas del equipo ecuatoriano después que Jordi Cruyff realmente hicieron la verdad que bochornoso. Vino, cobró 300. Aquí cobró 300. Klaus, en el programa fue denominada la estafa del siglo. Pero cobró qué bárbaro. Cobró $300.000 y se fue sin dirigir un partido. Impresionante. Pero como te digo, me parece que va a estar entre esas 5. No hay que ser matemático, me parece, para darse cuenta que hoy en día esas 5 selecciones creo que están un paso encima que el resto. Yo creo que Argentina, Brasil, Uruguay, seguro. Y después creo que Chile y Colombia se pelean ese cuarto y quinto puesto entre ellos dos. A Colombia, que me parece que esto de James Rodríguez, que ha recalado en el equipo del Everton, le ha venido muy bien. Porque James Rodríguez es un jugador fundamental para Colombia, es un jugadorazo, y ha sido duramente criticado, y ha sido duramente lastimado por los medios de comunicación y por los mismos colombianos. Bueno, yo, James Rodríguez, aunque nos clavó ese golazo en el 2014 y hasta el día de hoy lo odio por ese golazo, es un jugador que lo banco mucho, y la verdad, siempre me gusta verlo bien, y creo que esto del Everton le vino muy bien. Se potencia un poquito más Colombia con algún otro jugador, cuidado con Duván Zapata, que tuvo una temporada impresionante con el Atalanta la temporada pasada, Muriel, un jugador que fue el jugador que convirtió más goles en el mundo, viniendo desde el banco de suplentes, algo impresionante los datos de Muriel. Es una selección que creo que tiene algo de futuro. Jerry Mina, jugadores importantes, creo que David Ospina todavía tiene un tiempo más. Los laterales, Carrascal, jugadores que han salido nuevos, frescos. Creo que Colombia clasifica. Y ese quinto puesto, no sé, va a estar entre Chile y cuidado con Venezuela. Ustedes puede ser que se ríanse tranquilos, pero cuidado con Venezuela. No. Que es una selección que ya tiene hambre de meterse en un mundial y creo que ha hecho las cosas suficientemente bien para meterse en un mundial. Bueno, Klaus, antes de cerrar, ¿no? Quiero preguntarte por la cultura futbolística en Uruguay, porque a mí me impacta un país tan pequeño, con tanto talento en este deporte. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene Uruguay? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué es la diferencia de Uruguay con otros países como Colombia, Venezuela, Bolivia, que no producen la cantidad de futbolistas que sí produce Uruguay con la población, ¿no? Tomando en cuenta la población pequeña de Uruguay? Yo creo que es una idiosincrasia. Yo creo que en Uruguay vos ya nacés con la pelota bajo los brazos. O sea, tenés 2 años, 3 años y ya estás pateando la pelota, ya sos hincha de Peñarol o de Nacional, ya estás gritando un gol, ya estás viendo la selección. Y también creo que las necesidades que a veces vemos que los jugadores pasan, yo creo que sacando a Forlán y algún otro que en este momento se me puede escapar,
vos te pones a ver las historias de vida de cada uno de los jugadores de la selección uruguaya que han pasado, y vos a veces decís, che, loco, qué increíble. Cavani, por ejemplo. Luis Suárez cuidaba coches para darle de comer a su familia porque su papá se había ido de la casa. Cavani cortaba pasto. O sea, yo creo que también es la situación en la que estos jugadores nacen, crecen, que los lleva a querer superarse a sí mismos y llegar donde están hoy en día, en los mejores clubes del mundo, ser reconocidos mundialmente. Y yo creo que Uruguay ya por sí tiene esa no sé cómo decirlo, esa cultura, como decís vos, esa idiosincrasia de un país futbolero. En Uruguay no hay nadie que no mire fútbol. O sea, si vos en Uruguay no miras fútbol, te tratan de loco. ¿Me explico? Entonces, yo creo que un país tan chico como lo es Uruguay y que ha realmente producido tantos jugadores, realmente es un fenómeno. Y yo a veces no me gusta hablarlo porque la gente dice, che, mirá este pibe, es uruguayo, cómo saca la cara por Uruguay, cómo jode con Uruguay. Pero sacando que soy uruguayo al lado, simplemente observando el contexto, y vos te pones a ver, un país tan chico, estamos hablando que donde yo vivo, el condado donde yo vivo, que es Miami-Dade, tiene más habitantes que Uruguay, un condado en un estado, un condado que en 2 horas te lo recorres de un lado para el otro. Entonces, ¿cómo podés explicar que un país como Uruguay, más chico en población que un condado, en un estado de Estados Unidos, haya sido 4 veces campeón del mundo, porque las primeras 2 Olimpiadas se contaron como campeonatos del mundo, por eso Uruguay tiene 4 estrellas en su emblema, y 2 campeonatos del mundo, y 15 Copa Américas, el equipo que las ha logrado más veces. Y yo no soy gran hincha de la selección, yo te tengo que decir que mi pasión por Peñarol, y siendo periodista, siendo comunicador, no tengo ningún problema en decirlo. En Uruguay es un problema muy grande que nadie quiere decir de qué cuadro es porque no quiere que se lo juzgue por lo que dice. Creo que cuando uno es objetivo y uno realmente dice lo que piensa, creo que nadie lo puede juzgar de la manera negativa, siempre siendo parcial, siempre. Pero más allá de todo eso, para redondear y ya terminar, yo creo que es la cultura de la idiosincrasia. Yo creo que también son las situaciones de vida que a veces llevan a estos jugadores en tener que superarse y saber que el fútbol a veces es la única escapatoria de la pobreza, es la única escapatoria del mal vivir, y darle una oportunidad a sus padres y darle una oportunidad y un mejor vivir a su familia. Yo escuchaba, yo no sé si ustedes conocen a Darwin Núñez. Darwin Núñez es un jugador que acaba de firmar con el Benfica. Sí. Yo tuve la oportunidad de hablar con él. Hace mucho ya. Él estuvo acá en Miami en el año 2019, en un campeonato que se hizo acá, el Gigantes de América, que estuvo Millonarios, estuvo Peñarol, estuvo Nacional, estuvo Pachuca de México, tuvieron varios equipos. Y yo le estaba haciendo una entrevista y casi me puse a llorar. El tipo me contaba lo que pasaba cuando era chico. Techos de chapa, aguantados con piedras, se le inundaba la casa. Los padres no tenían para comer, los padres les dejaban la comida para que él comiera, para que el hermano comiera, porque ellos no tenían para comer. O sea, se me eriza la piel contándoselo a ustedes, muchachos. O sea, son historias de vida que a veces te llevan. Todos tenemos una historia de vida. Pero yo creo que combinando esa pobreza, yo creo que combinando esa vivencia tan dificultosa que tienen algunos jugadores, más que nada en Uruguay, y teniendo al fútbol como mejor amigo, como mejor aliado, como algo de todos los días, como una idiosincrasia, como una religión, porque es lo que es en Uruguay. En Uruguay yo digo que el fútbol es una religión, no es un deporte, te lleva a superarte, a querer más y a salir adelante. Y por eso vemos estos casos, estas historias de vida que vos a veces decís, che, loco, estuviste a esto de caer en la cocaína, de caer en las drogas, de caer en el alcohol, y hoy en día estás jugando en el Barcelona, hoy en día estás jugando en el Benfica. Yo creo que es la idiosincrasia, la religión del fútbol, junto con los difíciles momentos que a veces tienen que pasar estos jugadores que crecen en un ambiente, la verdad, muy, pero muy complicado. Bueno, Klaus, quiero agradecerte de verdad por haber aceptado la invitación y bueno, esta conversa de Uruguay top en Saga Sudamérica, justo para ir cerrando, la verdad, agradecido por esta hora. Ya creo que fue una hora, ¿no, muchachos? Sí. Una hora, Sí. bueno, una hora de análisis y bueno, lo disfruté bastante, espero que el grupo también lo haya disfrutado y bueno, por supuesto que tú también hayas disfrutado este análisis. No, la verdad, quiero tomar un tiempo para saludar a toda la gente de Pase de Gol Podcast. La verdad que ha sido un placer discutir, charlar un poco con ustedes lo que ha sido Uruguay o lo que se viene por Uruguay en esta nueva eliminatoria, que lo vuelvo a repetir, valga la redundancia, va a ser una eliminatoria muy diferente por el contexto que la estamos viviendo y por el tiempo que tenemos para jugarla. Pero más allá de todo eso, la verdad que usted tiene un equipo muy consolidado de trabajo. Realmente fue un gusto compartir aproximadamente esta hora con ustedes, con Humberto, con Alejandro, contigo Salvatore y por supuesto con Edgar también. Y a las órdenes, cuando quieran hablar de cualquier cosa, cuando tengan ganas de charlar, cuando me quieran invitar, 100% disponible, a las órdenes, y realmente un placer haber estado con ustedes y ya por supuesto mandando un saludo grande a toda la gente que ya está escuchando este podcast. Gracias, Clau. Muchas gracias, Klaus. Bueno, y a ustedes, denle like, compartan, comenten,
que nosotros los leemos todos los comentarios, todos los leemos. Suscríbanse, por supuesto, también a nuestro canal. Y ya se viene el inicio de las eliminatorias y ustedes saben por dónde la van a vivir, porque ojo, aquí les voy a soltar un spoiler. No solo vamos a pasar los partidos de Venezuela, hay una sorpresa, lo vamos a anunciar posteriormente y Pase Gol va a estar presente acompañando a diversas selecciones de la Conmebol. Vamos Un arriba. gustazo, que tengan una feliz noche y bueno, se cuidan. Chao. Chao, chao. Chao.